I aquesta any la Falla Borrú i Túria de València compleix 100 anys, un centenari per a una falla històrica. I tenim així per a parlar-nos sobre aquesta exposició que han fet en el seu honor a Pedro Iranzo, organitzador de lo que és aquesta exposició. Bona vesprada, Pedro. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Bé, Pedro, conta'ns, perquè si teniu muntat una exposició que és històrica, conta'ns com va sorgir la idea de fer aquest xicotet esdeveniment, aquest event per a presentar la història de la falla. Sí, pues mira, te cuento. Esto empezó con la pandemia, cuando estuvimos todos confinados, empezamos a hablar compañeros y falleros y llegamos a la conclusión de que queríamos hacer una serie de actos para este año. La pandemia no terminaba nunca, la confinación, el estar confinados menos. Empecé haciendo unas maquetas y poquito a poquito, pues bueno, pues seguimos haciendo y distribuyendo lo que serían las mesas, las estanterías, el paraván que tenemos. Y una vez lo teníamos todo ya muy organizado, pues empezamos a pedir realmente lo que es lo importante de esta exposición, que es lo que hay encima de las mesas. Recuerdos que gente del barrio, falleros, amigos, pues han ido sacando, nos han ido trayendo. Lo hemos intentado organizar todo cronológicamente por tiempo. Sí que es verdad que ha sido un trabajo largo, pero bueno, yo creo que está dando unos frutos importantes, tanto a nivel cultural, en el barrio, como fallas vecinas están respondiendo muy bien y bueno, lo estamos haciendo con muchísima ilusión todo. Quin diries que és un dels objectes que teniu més cor o més carinyo perquè és molt històric o perquè representa valors de la falla? Sí, pues mira, tenemos lo que es la señera, que data del año 1951, junto con una placa conmemorativa como primer casal de Valencia. Tenemos también un libro de firmas que también está del año 1951. En el libro de oro de esa falla pues vienen personalidades de políticos, artistas, gente de fallas, falleras mayores, presidentes de Junta Central Fallera. Al mismo tiempo también tenemos unas peinetas muy antiguas que hemos conseguido del año 1948, de una fallera de nuestra falla. Y bueno, muchísimos objetos, medallas, premios, insignias, que toda la gente ha colaborado y bueno, estamos contentísimos. Bé, Pedro, ja per a finalitzar, el que és l'exposició ha començat aquesta setmana i finalitzarà aquest diumenge, però aquest diumenge teniu una sorpreseta. Sí, la inauguramos este viernes y finaliza este domingo. Es a las 12 de la mañana, pero lo bonito es que va a haber una danza solidaria. Yo creo que van a venir muchísima gente, empezará aquí en la calle Borruy y terminará en la iglesia de San Sebastián. Y bueno, los fondos que se van a recoger se van a donar a una causa muy solidaria y esperamos que venga muchísima gente y que bueno, y sobre todo que el tiempo nos acompañe. Esperem el mateix. Pues bé, no n'hi ha millor forma de terminar lo que és una exposició, una celebració del centenari. Moltíssimes gràcies, Pedro. Gracias a vosotros y estáis invitados cuando queráis venir para estar con nosotros. Pues bé, vosaltres ja ho sabeu, tenia així a la Falla Borrú i Túria una exposició del seu centenari d'història que podeu veure fins aquest diumenge.